Recording in progress. Recording in progress. Hola a todos, compañeros del curso de Apologética Científica. Este video lo estoy haciendo días después de la clase en vivo que tuvimos, porque se me olvidó grabar y a petición de varios compañeros y compañeras voy a permitirme darla de nuevo aquí solo para que quede la colección completa, que va a estar de hecho en YouTube. Ya estamos subiéndolos ahí. Entonces, pues con mucho gusto aquí vamos a dar un repaso a la misma clase de excepcionalismo del hombre por segunda ocasión, ¿no? Mañana martes, el próximo martes, hoy es sábado, viene el penúltimo tema a las 8, como siempre, 8 horas de Nuevo León, 7 horas de Mazatlán. Y ya estamos en la recta final, pero este tema sí es importante para poder aterrizar bien toda la serie, ¿no? Entonces voy a permitirme compartir pantalla y espero tardarme el mismo tiempo que nos tardamos en la clase en vivo. Bueno, pues aquí estamos ya parados en este inicio digamos en el final de la serie de temas propiamente científicos, después de 6 temas hablando específicamente de temas científicos, que de hecho vamos a aprovechar para dar un breve repaso. Ya nos vamos a enfocar propiamente en el ser humano y su excepcionalidad o no, vamos a verlo. Vamos a ver cómo cambia aquí. Ahí está. Ok, bueno, la pregunta que nos haríamos, siguiendo un poco el mismo modelo de los últimos 6 temas, es: ¿qué es el hombre? Desde un punto de vista materialista o naturalista, pues seríamos producto de la evolución darwiniana, somos un animal más. Esa sería una de las propuestas. Y tendríamos una segunda propuesta que es, aquí, ¿qué pasó? Pues un ser, un hombre, un animal, si tú quieres, pero hecho a imagen y semejanza de Dios. Sería la segunda opción, la segunda posibilidad que vamos a tratar de analizar en esta clase. Como dijo Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces las preguntas que son relevantes pues son: ¿quiénes somos los hombres? ¿Quién es el hombre? Y pues ¿quién soy yo? Desde la perspectiva, vamos a decir, científica, y aprovechando todo lo que ya vimos hasta el momento. Un repaso así muy rápido, que no, la idea es no gastar muchos minutos aquí, pero quiero nomás recordarles el segundo tema que estuvimos platicando mucho sobre el concepto de la realidad y cómo es imposible abarcarla y cómo necesitamos forzosamente construir un sistema de creencias y creencias en general para poder pues captarla, para poder navegar en este mundo. Y es importante porque independientemente de los datos que arrojan todos los temas científicos, pues siempre hay un ejercicio de interpretación y de propiamente de adopción de creencias, independientemente de los datos. Aunque los datos son muy concluyentes, pues se requiere ese último esfuerzo mental para, digamos, alinear nuestras creencias a lo que observamos en la realidad mostrada por la ventana de la ciencia. Veíamos cómo el Big Bang pues, era un dato muy duro de cómo el universo tuvo un principio en el tiempo y en el espacio, y esto se alinea con el concepto de un momento de creación, de un inicio del universo. Veíamos también en el tema número 4 cómo la realidad está compuesta por leyes de la física, leyes de la naturaleza y muchas constantes que son ultra precisas, y que si no fueran así no podríamos tener una realidad como la que tú y yo estamos disfrutando ahorita. Después en el tema 5 vimos el planeta Tierra y todas sus peculiaridades, todos sus privilegios, ¿no? de los que gozamos como planeta, y veíamos el eje de rotación y su masa y su atmósfera y sus movimientos tectónicos y sus compuestos que forman la corteza terrestre, etcétera, muchos etcéteras que permiten
las estaciones y el clima y las temperaturas y el agua líquida y sus otras dos versiones también, que es sólida y gaseosa, etcétera. Luego vimos el inicio de la vida o el origen de la vida y veíamos cómo la vida desde su versión más simple requiere de una complejidad absolutamente imposible por métodos aleatorios o de selección natural química que vendría siendo la biogénesis. Entonces hasta ahorita, digamos hasta este tema, todas las conclusiones apuntaban a un forzoso diseño inteligente como conclusión. Obviamente la misma biodiversidad y los mecanismos darwinianos tampoco son explicados desde la ciencia moderna. Hay un montón de objeciones. Yo les ponía a disposición 11 en el tema inmediato anterior, que fue el tema 7, si no me equivoco. Y pues no voy a entrar en ellos, pero pues ahí está el tema, que ese sí quedó grabado y pueden darle una revisada. Entonces, bueno, en general, todo lo que arroja las conclusiones científicas de los últimos 100 años en esta competencia entre una cosmovisión materialista atea o en contraposición de un diseño inteligente teísta, vamos a decir, pues todas tienen un punto a favor del diseño inteligente. Y esto estamos hablando cero fe, cero creencias, solo datos duros de la ciencia. Lo que concluimos ahorita, que ya mencioné, del Big Bang, el origen de la vida, la evolución darwiniana, el fine tuning, todo se alinea con una solución de diseño inteligente o de una inteligencia, de una mente que está detrás. Entonces, bueno, el hombre en sí mismo, por ser un animal racional con conciencia, pues es otro escollo más a esta cosmovisión naturalista atea o materialista atea. ¿Y por qué? Pues porque es una rareza que seamos autoconscientes. Eso no era predecible por ninguno de los hipótesis materialistas. Es algo que nos hace por lo menos, por decirlo menos, raros. Entonces, bueno, vamos a entrar específicamente en este tema del hombre y sus características. Voy a proponer estos 11 temas, empezando desde lo más físico, que es nuestro cuerpo, nuestros órganos que nos hacen diferentes al animal más cercano, que sería el chimpancé, nuestro cerebro, nuestra conciencia, lo que está dentro de la conciencia o lo que emana de la conciencia y lo que nos hace capaces de percibir y de captar, y algunos otros conceptos que también son parte de la conciencia y de la mente, que nos hacen únicos en el reino animal y completamente atípicos. Antes de entrar en materia, quería ponerles estos datos curiosos a su consideración, y no dejan de ser también, pues, por lo menos peculiares, ¿no? O sea, significativamente peculiares. Por ejemplo, si ustedes agarran toda la escala de tamaños posibles en el universo observable, poniendo a la derecha el universo observable y a la izquierda el tamaño de Planck, que es el mínimo tamaño posible de imaginar, pues resulta que nosotros como humanos estamos exactamente al centro. Estamos en la escala logarítmica de 10 a la 0. Y es algo pues muy curioso, porque alguien diría, pues qué chiquitos somos en el universo. Pero cuando volteas a ver los tamaños pequeños, pues resulta que no, que estamos simplemente al centro de esa escala de tamaños. Y otro dato muy curioso también, que esto sí puede levantar algo de polémica, pero no deja de ser cierto desde el punto de vista de lo que podemos conocer como humanos. Y esto hago alusión a esto por el gran, vamos a decir, pleito que tuvimos desde Copérnico, en donde nos movimos de estar en el centro de lo observado del universo, en una visión pre-copernicana. Entonces fue como muy vituperado, muy criticado esa idea pre-copernicana, y cuando Copérnico nos puso hacia en una órbita, en un planeta muy, digamos, por lo menos
por decirlo menos, poco significativo dentro del sistema solar y en un sistema solar promedio, en una galaxia promedio. Entonces quedamos como que nos caímos de esa idea, ¿no? Pues resulta que ahora, con los nuevos descubrimientos de los grandes telescopios y del entendimiento del cosmos, pues volvemos a estar al centro. Volvemos a estar al centro por una razón simple, donde para el lado que tú voltees con los telescopios, independientemente de qué punto tú escojas, estamos al centro. De nuevo estamos al centro, y es algo pues por lo menos curioso. Y sí, polémico, pero por lo menos es real, ¿no? Desde esa óptica. Entonces, ya entrando así en materia directamente al tema, ¿qué nos hace especiales como especie, como Homo sapiens? Y voy a empezar, como les decía, con un tema más físico de nuestro cuerpo. Obviamente muchos de estos pues los compartimos con los animales. De todas formas, como cuerpo humano, pues sí somos bastante sui generis. Tenemos 37 trillones de células. Tenemos 96,000 kilómetros de vasos sanguíneos, cada persona, cada cuerpo. Alguien daba un dato en la clase, que es el profesor Peregrini, y hablaba de que si tú juntaras todo tu ADN de una persona, solamente de una persona, creo que le darías 450 vueltas al planeta Tierra. Solo el ADN de una persona. Ese dato no lo traigo de memoria, así espero no estar equivocado. Entonces, bueno, en general somos bastante especiales como máquinas biológicas. Somos súper complejos. Tenemos múltiples sistemas operando sin que tú seas consciente de ello. Actualmente tu corazón late sin que tú pienses en ello. Tu oxigenación está nivelada en un ritmo que combina pulsaciones cardíacas con tus respiraciones y estás en equilibrio. Tienes temperatura equilibrada, presión arterial. Tienes una serie de mecanismos que están disparando señales por todos lados. Sistema nervioso, todos tus sentidos conectados. Estamos siendo conscientes de este momento. Y en general pues nos hace unas máquinas biológicas por lo menos súper sofisticadas, maravillosas, ¿no? Algunos órganos en particular nos hacen especialmente diferentes. Por ejemplo, estar erguidos, o sea, como complexión de nuestro sistema óseo y nuestra columna. Somos bípedos y eso nos permitió a lo largo de todo el tiempo que hemos existido como especie hacer muchas cosas diferentes que muchos animales no han podido hacer. Otra característica es nuestra mano con el pulgar en posición opuesta, que nos permite tener este movimiento de pinza. Entonces esta herramienta que es la mano humana, que es única en las especies animales, nos permite pues tener una herramienta que nos ha permitido hacer múltiples cosas, incluyendo el fuego, la cacería, las armas, muchos tipos de herramientas con los que hemos transformado todo, hasta poder ir a la luna, etcétera. Y bueno, obviamente nuestros sentidos, que tienen un diseño bastante peculiar, nuestra voz, que nos permite hacer muchísimos tipos de sonidos. Escuchaba el dato, por ejemplo, que los bebés cuando nacen son capaces de hacer mucho más sonidos que cuando ya eres adulto. Entonces, bueno, es algo que se termina por afinar, igual que nuestras neuronas. Sin embargo, es muy especial y tenemos capacidad de habla, de palabra, de canto, de sonidos, mucho más que la mayoría de los animales. Nuestro oído, que es también afinado a esto mismo, el ojo y especialmente nuestro cerebro. ¿Por qué digo especialmente? Porque el cerebro humano es, aunque no es el más grande en el reino animal, sí es el más complejo y el más poderoso. Muchos científicos, ya casi todos, dicen que el cerebro humano es el trozo de materia más complejo de todo el universo. Y creo que no se equivocan al afirmarlo, ¿no? Por lo que empezamos a entender del cerebro humano.
El cerebro humano pues es un órgano biológico lleno de neuronas y de células que organizan las neuronas y de una actividad eléctrica y química impresionante. Y pues aquí en este órgano se gesta todo lo que es analítico, matemático, racional, objetivo, como es en nuestro hemisferio izquierdo, y todo lo que es creativo, artístico, estético, de color, de forma, que es nuestro hemisferio izquierdo, perdón, derecho. O sea, están opuestos, ¿no? Nuestro hemisferio derecho nos proporciona cosas que van un poco a lo soft, a lo artístico, a lo subjetivo, ¿no? Y el opuesto, que sería el izquierdo, nos da toda la parte analítica. ¿Por qué está diseñado así el cerebro? Pues es muy interesante cómo está compuesto de dos grandes universos y no son para nada relacionables, aunque sí tienen todo el tiempo hay una comunicación entre los dos hemisferios, pues sí son característicos de, digamos, de una cierta especialización, ¿no? en la vida y en el tiempo que el hombre ha existido. Luego tuvimos este video que ahorita no lo voy a proyectar, pero en el chat voy a poner los dos links que se los he dejado a deber. Entonces ahorita no lo voy a poner por razones de hacerlo sencillo y rápido esta clase grabada, digamos, posterior al martes. Sin embargo, sí les comento que ahí se darán cuenta de lo poquito que conocemos y entendemos al cerebro y a la mente humana. Entonces, obviamente, pues, todo lo que este órgano nos ha llevado a conocer, a experimentar y a descubrir, pues ha hecho posible que el hombre llegue muy lejos en comparación de todos los animales, ¿no? Entonces, bueno, este órgano, este aparato biológico que consume más del 20% de total energía humana del cuerpo humano, que es impresionante porque no parece que se mueve, a diferencia de un músculo, y de todas formas consume más del 20% de la energía, pues es el que nos hace posible esta característica que es estar y ser conscientes. Y aquí es donde entra el gran brinco cuántico hacia ser diferentes a los animales. ¿Qué es ser consciente? Bueno, esta imagen creo que lo explica rápido. Podemos considerar lo real, lo material, la parte que podemos tocar del lado objetivo, ¿no? Es la parte objetiva de la realidad. Y nuestra mente puede, digamos, recibir ese mensaje de la realidad a través de nuestros sentidos, de la vista, del tacto, del gusto, del olfato, etc. Y entonces podemos tener una representación de esa realidad, pero en nuestra mente. No es que podamos nosotros, digamos, poseer la realidad de manera directa, eso es imposible. Solo podemos conocer la realidad a través de esta subjetividad. Y el único órgano conocido que es consciente de esta conciencia o es autoconsciente, pues somos nosotros. No quiere decir que los animales no tengan un cerebro que les permita, digamos, conocer la realidad para poder adaptarse, para correr, para cazar, para decidir cosas. Eso así es en el reino animal, por lo menos en los mamíferos y en muchos otros, ¿no? Sin embargo, ellos no saben que saben, entonces no son autoconscientes. Sí, pero sí compartimos esta parte de una representación de la realidad en el órgano que es el cerebro y que nos permite ser autoconscientes. Entonces, esa parte específicamente de esa experiencia subjetiva dio origen a esto que propuso este señor David Chalmers en 1994, que le llamó el Hard Problem of Consciousness. Y es una cosa que todavía ahorita es muy debatida y que mucha gente, pues, digamos, se asocia a esta duda o a este reto científico, y otros lo han desmentido, pero en realidad con pocas evidencias de haberlo hecho bien, porque que el cerebro en su parte biológica y física tenga conexiones neuronales, tenga actividad eléctrica, tenga flujos de química entre las dendritas, etc., no explica cómo yo puedo, a través de esa actividad,
conocer qué es un poema, sentir enamoramiento por una persona, o tener la percepción de que un color te gusta más que otro, o sentir bonito con un poema, etcétera. Entonces, esa experiencia subjetiva que se le llama heart problem, pues es algo que todavía no podemos ni siquiera palpar mínimamente desde el punto de vista científico. Y es algo que no lo digo yo, es todo un debate que, si gustan, pueden explorar ahí en los diferentes medios de información del internet. Pero bueno, hay muchas otras corrientes de pensamiento sobre la mente y el cerebro. Tenemos a este que acabo de mencionar, David Chalmers, que surge con esta hipótesis del heart problem, pero hay otros muchos, como Thomas Nagel, que habla de que siempre hay algo que, digamos, que sentimos como seres y que es imposible que otro pueda tener esa experiencia. Entonces es exclusiva. Es una subjetividad irreductible, y es algo que él estudia. Es una solución no materialista. Hay otra persona, Giulio Tononi, y entre ellos otros muchos que pueden contarse por decenas, que tienen su hipótesis, tienen sus líneas de investigación. No es el caso ni estudiarlos, ni que ustedes se cansen de conocerlos, pero por lo menos sí que tengamos claro que cuando algo en la ciencia tiene tantas soluciones divergentes, hay algún problema en el tema de tener claro el concepto. O sea, tenemos demasiada gente opinando demasiadas ideas, y eso significa que no tenemos claro cómo funciona. Entonces, ¿qué es la conciencia? Sigue siendo un gran misterio, pero es una realidad palpable en este preciso instante por cada uno de ustedes. Entonces, este otro video, que es la conciencia, se los voy a poner también como link, y voy a tratar de hacer esta clase un poquito más rápida por ser segunda vez, ¿no? Pero espero que la lean tan pronto terminen de ver este video. Entonces, ¿conscientes de qué? Ya vimos que algunas cosas somos conscientes al igual que los animales, pero como humanos tenemos una conciencia superior, y esa conciencia nos permite entender algo que podemos englobar en este concepto de logos. Un concepto súper antiguo, tiene miles de años de que se les ocurrió a los filósofos y científicos de aquellos tiempos griegos, y es un concepto que engloba un montón de cosas, ¿no? Aquí voy a mencionar solo algunas, pero dentro de logos podemos hablar de lenguaje, palabra, código, símbolo, cosa que no existe en el reino animal y en ninguna otra parte del universo conocido. El logos también posee temas como el sentimiento, como la moralidad, como el valor o el concepto de valor o el propio amor. El tema de identidad, autopercepción, libre albedrío o libertad también es parte del logos. El tema del orden, la armonía, la precisión, la información. Temas como belleza, bondad y verdad, que son conceptos exclusivos de la mente humana y que se engloban también en el logos. Y propiamente los temas racionales, lógicos, matemáticos, que tienen que ver con la inteligencia. Entonces, y creo que se me escapan cosas todavía, ¿no? Todo esto forma parte de logos, y solo el órgano que puede disponer, captar, interpretar, crear y conocer esto es el cerebro y la mente humana. El cerebro como órgano biológico, la mente como actividad de ese órgano, ¿no? Bueno, un poco en resumen, pues nos permite conocer nuestra realidad desde una experiencia subjetiva, nos permite conocer nuestra propia identidad, quiénes somos, y tener una idea de eso. Nos permite conocer nuestra temporalidad, es el único animal que se preocupa y reflexiona y hace humor sobre la propia mortalidad o temporalidad. Nos permite tener una capacidad creativa, consciente, porque en el reino animal también hay cierta creatividad, pero es bastante instintiva. Podemos sentir y percibir emociones, a diferencia del reino animal. Tenemos el concepto de libre albedrío y realidad de libertad de pensamiento. Tenemos sentimientos, tenemos la capacidad de amar y ser amados.
tenemos nuestro sentido de la vida o propósito, el sentido de lo trascendente, y tener un sistema propio de creencias. Entonces esto es como un poco el resumen ya del contenido de nuestra conciencia. Voy a dar un repaso muy rápido. No, la idea no es ahondar mucho, pero nosotros tenemos nuestra identidad y sabemos, o por lo menos creemos saber quiénes somos, gracias a nuestra conciencia. Entonces esta idea de quién soy yo y todo lo que eso incluye es fruto de nuestra conciencia, y solo es posible tenerlo gracias a este órgano maravilloso que es la mente. Todo lo que tenga que ver con verdad y el concepto de verdad que ya habíamos definido, que es la concordancia entre realidad y nuestro pensamiento. Entonces, ese concepto, que se conoce como verdad, solo es posible dentro de la conciencia. La bondad también, todo lo que es bueno, malo y todo lo que nos hace pensar al respecto. Y el tema belleza y todo lo estético, todo lo que viene en armonía de forma, de color, solo es posible captarlo, traducirlo y crearlo en la mente. Todo el tema matemático, todos los símbolos, todo el razonamiento, todos los conceptos abstractos de números, de fórmulas, de ecuaciones, de gráficos, solo es posible que exista en el cerebro humano. Todo el tema del libre albedrío, que es nuestra capacidad de decidir no solo qué actuar o qué hacer, sino qué pensar. Y esto es algo que a veces no usamos, pero es real en nuestro cerebro. Todo el tema del bien o el mal, todo lo que es el concepto de lo bueno y de lo malo, que es nuestra moralidad. Y todo el tema de todo lo que se relaciona con el amor. Todo lo que nos hace pensar y querer el bien del otro como otro, que es algo que ha sido todo un problema para la teoría darwiniana poderlo explicar desde el punto de vista de la supervivencia. Y bueno, pues obviamente todo lo que ha sido capaz de hacer el hombre a través del uso de esta herramienta que es nuestra mente y cerebro, pues ha sido pues logros innumerables en todos los planos, pero hay que decirlo también, una serie de hecátomes y de tragedias humanas que también ha sido fruto de esa conciencia, ¿no? Entonces no solo lo bueno y lo grande que hemos hecho ha sido fruto del cerebro, sino también muchas cosas terribles, ¿no? Pero bueno, ahorita mencionaríamos el logro de ir a la luna como especie, sinfonías como la quinta de Beethoven, o la novena, que son maravillas de la música, del sonido, hacer proezas como lo que hizo Alex Honnold de subir 1000 metros en la pared sin cuerdas. Solo un instrumento como la mente humana, trabajada a la perfección, puede lograr ese tipo de hazañas, ¿no? Arquitectura como el Taj Mahal, conquistar montañas, que eso pues la mayoría de los animales no le interesa eso, ¿no? Le interesa sobrevivir, pero no hacer este tipo de descubrimientos o retos y pues llegar al fondo del mar. En general pues me quedo corto, ¿no? Pero era solo a manera de ejemplos. Y bueno, regresamos a esta gran dicotomía o vamos a decir esta gran Y de las posibilidades, ¿no? El hombre es solo un animal producto de la evolución, producido por mutaciones aleatorias y selección natural a lo largo de años, de muchos años, o el hombre es creación de una inteligencia superior, hecho a imagen y semejanza de Dios, con capacidad de amar, con capacidad de conocerlo a Él. ¿Qué es lo que la realidad nos muestra? ¿Cuál es lo que más nos mueve a pensar que es la realidad, ¿no? Y bueno, pues creo que la resolución la tienes tú, pero es bastante obvia. El ser humano es muy complicado pensar en un método completamente materialista, en una solución materialista, si tenemos tantas cosas que nos hacen diferentes a los animales. Ahí te dejo esa diapositiva que hace el resumen. Y bueno, termino con unas frases, ¿no?, que nos permiten ubicar lo que han
pensado los grandes hombres, las grandes mentes de la humanidad, ¿no? En este caso voy a leer algunas solamente. Albert Einstein: el ser humano es parte del universo, pero con la maravillosa capacidad de reflexionar sobre sí mismo. O sea, las grandes mentes dicen que ser conscientes y autoconscientes es algo que la materia por sí sola no podría producir. Otros más viejitos, como Aristóteles y Platón: el hombre es el único animal dotado de logos. Fíjense desde cuándo existía este concepto de logos. Platón decía: el alma del hombre puede elevarse hacia lo divino porque participa de la razón, de la misma razón. Y esto es un dato que hemos oído también de muchos científicos actuales. Es una rareza que el universo sea inteligible y que nosotros seamos inteligentes, y que se hayan conjugado los dos. Bueno, pues aquí hay otros. El hombre es el único ser que puede decidir quién será en el próximo instante. Es palabras de Viktor Frankl, hablando del libre albedrío. Chesterton dice: el hombre nunca es tan grande como cuando reconoce que hay algo encima de él. En este caso, un diseñador que nos ha hecho. Y bueno, hay otras más, por ahí se las dejo para que ustedes las lean con calma. Pónganle pausa ahí al YouTube. Esta última me gusta mucho, de Blaise Pascal. Dice: el hombre es una caña. Pues no somos nadie, ¿no? Pero es una caña que piensa. Y a ese respecto me acuerdo mucho de otra frase que dice: un solo pensamiento del hombre vale más que el mundo entero. Por tanto, solo Dios es digno de él. Y es un pensamiento que es una idea que habla de cómo la actividad de la mente humana puede tener valor eterno, ¿no? Valor divino. Eso sobrepasa en todo sentido a lo material, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones las dejo para que cada quien las tenga, las medite. Obviamente este tema es introductorio al que vamos a dar el próximo martes, en donde vamos ya a caer a una de las principales actividades de nuestra mente, que es establecer y aceptar y hacer propio los sistemas de creencias, que es una forma de operar sí o sí en el hombre. Ya veíamos el por qué no hay de otra. Y bueno, este tema va a ser también bastante interesante. Nos vemos el próximo martes a las 7 horas de Mochis, 8 horas de Nuevo León y del centro, para este penúltimo tema de esta serie de 10, ya casi en la recta final. Muchas gracias, y pues con toda confianza, si gustan compartir el video en YouTube, siéntanse libres. Cuídense mucho y hasta la próxima.